Perspectiva Siglo XXI presenta Profecías para hoy. ¿Estás listo? Para entender lo que viene. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Mati, ¿cómo estás? Todo bien, Mariano, ¿cómo están ustedes ahí? A los que nos están mirando desde la casa o desde donde sea, ¿no? Gracias por acompañarnos y hoy tenemos que compartir un mensaje muy importante, Mariano. Muy importante, muy especial y espero que sea de bendición para todas las personas que los puedan estar viendo. Pero ¿cómo se titula este mensaje que tenemos que dar? ¿Para qué vuelve Jesús? ¿Alguna vez te pusiste a pensar, ¿no? Porque por ahí todos queremos que vuelva Jesús, Sí, ¿no? La obvio. Biblia lo dice, está claro, pero ¿para qué vuelve? O sea, ¿qué va a pasar cuando vuelva Jesús, no? ¿Qué es lo que va a pasar en la tierra? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que va a pasar con mis amigos? Claro. ¿Qué va a pasar con los demás? Este tema es especial para poder describir exactamente eso. ¿Para qué vuelve Jesús? ¿Qué va a pasar con lo que está sucediendo en este mundo? Porque las cosas van a cambiar. Exactamente, van a ir cambiando, va a ser algo diferente, va a ser algo que nunca se haya visto. Pero antes de avanzar con el tema, te queremos invitar a que puedas estar conectado con nosotros y si todavía no participaste del seminario Profecías para hoy, como puedes estar viendo acá, te invitamos a que puedas participar porque se viene una segunda etapa, ¿no, Mati? Exactamente, están todos invitados para que aquellos que quieran más información nos escriban al teléfono o al correo y ahí vamos a poder dar más detalle de este seminario tan importante. Una de las cosas que utilizamos para aquellos que participaron, ¿no? Y que por ahí lo tienen en físico o en digital, es nuestra línea, nuestra famosa línea de tiempo, Sí, ¿no? Que sí. es una manera práctica de ver lo que está aconteciendo y sobre todo para darnos un poquito de noción de cómo se fue cumpliendo, cuándo pasó la historia, Claro. dónde estamos hoy, ¿no? Cuánto falta. Y si ahí podemos ver en la imagen, estamos muy prontos a que Jesús vuelva, ¿no? Sí, estamos a nada. Podríamos decir que respondiendo a esta, para empezar a responder a esta pregunta, ¿para qué vuelve Jesús? Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, lo que estamos hablando es acerca del futuro. Sí. Y esto no es ni futurología, ni numerología, ni nada de eso, sino es profecía y bíblica. Y para entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos a partir de lo que Él nos reveló. Exactamente. Todo mensaje que compartimos, ya sea nosotros, Rubén, quien hable, es para dar esperanza. Sí, ¿no? Para traer es esperanza en un mundo donde todo habla del caos. Ya ¿no? escasea la esperanza. Exactamente. Y para hacer una pequeña introducción con respecto a esto que venimos hablando, ¿qué te parece, Mariano, si leemos Números 10:2? Bien, dice así: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo lo harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Muy bien, esta imagen, como podemos ver ahí la imagen, ¿no? Dios les da al pueblo de Israel una orden, ¿no? En el monte Sinaí les dice cómo era que tenía que ser un verdadero hijo de Dios, ¿no? Claro. Podríamos decir que le da las características preliminares de un cristianismo puro. Entre ellos encontramos los 10 mandamientos, Sí. ¿no? También le da a Moisés otras leyes y también le da la orden, ¿no? De la construcción del tabernáculo. Exacto. Recuerden que el pueblo durante 40 años vaga por el desierto y o sea que era un pueblo nómada. Claro. Y el pueblo Dios ya instala en el pueblo ciertas, podríamos decir, fiestas, Claro. ¿no? Fiestas que se celebraban anuales, Sí. y todo tenía que ver también con el santuario y el movimiento. O sea que le dice, vas a hacer 2 trompetas, ¿no? Entonces, cuando un judío, un miembro del pueblo de Israel, escuchaba la trompeta, sabía que o empezaba una fiesta o era hora de moverse. Un movimiento, ¿no? claro. Pero el principal, podríamos decir, motivo de estas trompetas de plata es momento de agruparse. Agruparse, exactamente. Se vienen noticias, algo va a pasar, ¿no?
O puede ser el día de la expiación, o puede ser alguna fiesta solemne, o el comienzo de algún sábado. Entonces, cuando viene Jesús, que empieza a hablar de su segunda venida y eso, el pueblo de Israel tenía en mente estas historias que le habían contado, ¿no? De sus antepasados que habían registrado. Al sonar la trompeta, todos nos reuníamos o sabíamos que había que mover o había que partir o había que avanzar, ¿no? Entonces, el son de la trompeta era algo importante para ellos. Hoy no escuchamos más que una trompeta en algún concierto por ahí. Claro. Pero no lo asociamos con algo importante. Ni con la vida diaria, ¿no? Acá sí sucedía. Entonces, vamos a ir a través de textos bíblicos contestando a la pregunta ¿para qué vuelve Jesús? Y vamos a encontrar unos detalles muy importantes, Mariano. Bien, vamos con el siguiente versículo, Mateo 24:31, que dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, fíjense que acá nos está hablando de una reunión, ¿no? Fíjate que se repite y algo mismo dice Marcos 13:27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bien, entonces, Mariano, con lo que estábamos, con los dos versículos que acabamos de leer recién, ¿a qué conclusión llegamos? Y a que tenían que juntar a los escogidos. Fíjate que habla, ¿no?, de que cuando Dios venga, va a venir junto con sus ángeles. Y acá empezamos a tener detalles de cómo va a suceder la segunda venida, ¿no? Apocalipsis también nos dice que por empezar y de llano todo ojo lo verá, ¿no? Va a ser una revelación majestuosa que va a suceder en el cielo, ¿no? Así que, si no es majestuoso, todo lo ojo lo verá. ¿Y no sucede en el cielo? Y no sucede en el cielo, no es la segunda venida todavía, ¿no? Porque Satanás va a engañarnos de un montón de maneras. Y lo importante es que va a juntar a los escogidos. O sea, va a haber una reunión. Todos los que estén del lado del Señor van a ser reunidos. Porque él dice, ¿mediante quién? ¿Quiénes son los que hablaron con voz de trompeta? ¿O a quiénes va a enviar? Claro, a sus ángeles. A sus ángeles, exactamente. Entonces Dios va a descender en el trono y sus ángeles se van a encargar de reunir a los escogidos de todas las edades. Impresionante. No solo de edades de la vida, sino de edades del tiempo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? De toda la historia. Ahora, el primer punto entonces, la venida de Jesús es para juntar a los escogidos. Tal cual. Ahora, ¿cómo va a seguir sucediendo o qué otras cosas más van a pasar, Mariano? Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él y tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, fíjate que vamos a encontrar otro punto más importante. Sí. Porque obviamente cuando venga Jesús no van a estar todos vivos. No. Quizás nosotros no estemos vivos, quizás sí, ¿no? Las profecías muestran que quizás sí lleguemos, ¿no? Pero sí. Aquellos ¿qué va a pasar con aquellos? Por ejemplo, bueno, a veces me pongo a pensar con gente que me dice, no, porque yo perdí a mi papá, a mi esposo, querido, ¿no? A mi esposa, o a algún hermano, y nunca más lo voy a volver a ver. ¿Qué promete Jesús? No, que van a resucitar. Jesús descendió del cielo, primero y principal, para obedecer la voluntad del Padre, ¿no? Que fue el que lo envió. Y esta es la voluntad, dice, que todo lo que me dio Él no pierda. O sea, Él vino a rescatar, claro, Él vino a buscar, Él vino a poder traer luz en la oscuridad. ¿Y cuál es el día postrero? La segunda venida, ¿no? Cuando dice, sino que lo resucite en el día postrero. Claro. Acá es claro y categórico Jesús, ¿no? Acá no hay vueltas que darle ni mucho para estudiar, de decir, bueno, sí tenemos que entender esto. Jesús les dijo que cuando Él vuelva por segunda vez, todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no es que no va a morir, sino que no va a morir para siempre. Claro. El Señor los va a resucitar en el día postrero. Y Pablo, Mariano,
conoce muy bien esto y lo explica a su manera, y tenemos que entender algo y vamos a ver lo que le dice a los romanos. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Exactamente, entonces Jesús les vino a decir, yo vine a demostrarles que tengo poder sobre la muerte. Claro. Yo soy el autor y dador de la vida. Entonces, él le dijo una vez a los que lo seguían, ¿no? Nadie me la quita la vida, sino que yo la doy, porque así como la doy y tengo el poder para darla, también tengo el mismo poder para volver a tomarla. Exactamente. A Jesús no lo mataron, porque él se podría haber entregado. Sí. O sea, él se podría haber salvado. Sí, tranquilamente. Entonces, no es que Jesús lo mataron, él Dios sí sufrió la muerte, pero él se entregó. De manera voluntaria. Exactamente, voluntariamente se entregó. Y Pablo dice, tenemos suficiente evidencia histórica. Sí, Muchos de lo que quizás estaba hablando Pablo ahí lo habían visto. obvio. Y dice, ustedes vieron que Jesús murió y que al tercer día resucitó. Entonces tenemos que entender algo. Si Él murió y resucitó, nosotros podemos morir y pero resucitar. también resucitar. Exactamente. Fíjate qué dice Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjate que sigue expresando esto, ¿no? ¿Crees que Jesús murió? A ver, yo te pregunto a vos. ¿Crees que Jesús murió? Si la respuesta es sí, también crees que resucitó, ¿no? Si la respuesta es sí, también entonces creemos que va a volver. Exactamente. Y si la respuesta es sí, si Él murió y resucitó, y Él dice que tiene poder para resucitarnos, ¿Nos puede resucitar? ¿nos puede resucitar o no? Claro que sí. Ujú. Claro que sí. Y fíjate cómo también el mismo Pablo, en una carta ahora a los Corintios, le explica un poquito más en detalle cómo va a ser el momento. 1 Corintios 15, 14 al 19 nos dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y a mí me parece que a Pablo le gustaba hablar en trabalengua. Sí, es impresionante. ¿No? O tenía alguna especie ahí de manera de explicar las cosas que decís, bueno, no es tan sencillo lo que está diciendo, No. pero lo vamos a entender de manera sencilla, ¿no? Dice, nosotros hablamos de que Jesús predicó de los muertos, ¿no? Claro. Ustedes seguro que también en casa hablan de que Jesús murió y que resucitó. Entonces, si Jesús murió y resucitó, tenemos una fe válida. Obvio. Ahora, si Jesús murió y no resucitó, eso es una fe falsa. Claro. ¿Por qué? Porque está cimentada en algo que no sucedió. Entonces dice Pablo, pero como sucedió, Entonces es verdadero. nuestra fe es verdad. Entonces, si Jesús murió y resucitó, y Él hizo milagros de resucitar, los muertos resucitan. Exactamente. No hay mucha vuelta que darle. O sea, pongámonos a pensar en esto, porque a veces se nos hace difícil entender que va a haber una resurrección, de que los muertos van a volver a vivir, que nosotros podemos morir y volver a resucitar en la segunda venida. Pero dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces no hay manera de que sean perdonados vuestros pecados. Claro. Pero como Cristo murió y resucitó, nuestra fe es válida. Porque en Cristo hay salvación. Entonces aquellos que durmieron en Cristo también pueden volver a la vida. Exactamente. Y acá no hay vuelta en estas pocas y trabadas palabras, No, podríamos de Pablo. decir, ¿no? Si esperamos a Cristo, somos los más dignos de todos los hombres. O sea, está diciendo Pablo acá, si nosotros esperamos a Cristo, entendemos que Él murió y resucitó, y también nosotros podemos morir y resucitar, amén al Señor. Obvio. Amén. Es momento de alabar, ¿no?
Es momento de decir, gracias Señor por esta posibilidad. Gracias Señor por el don inmerecido de la salvación. Gracias por este regalo, gracias por la gracia. Gracias porque en tu infinito amor decidiste morir en la cruz, resucitar y hacernos entender de que vos mandás a la muerte. ¿No? Vos tenés poder sobre la muerte. Y si vos resucitaste, Él también me puede hacer resucitar, ¿no? Tal cual. Y a los tesalonicenses, ¿qué le dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien. Entonces, en esta gran manifestación del poder de Dios que llamamos segunda venida, ya vimos que lo primero que va a venir es para reunir a sus hijos. Ah, exactamente. Con este punto entendemos que de todos los tiempos, ¿no? Aquellos que hayan muerto y aquellos que se encuentren vivos. Dios tiene el poder de restaurar hasta lo que la muerte destruye. Claro. ¿No? Somos conscientes de que Jesús va a venir y va a darle vida a aquellos que descansaron confiando y teniendo certeza de que el Señor existió y de que va a volver. Y yo me pongo a pensar y me acuerdo, ¿no?, de cuando leí ahí en el libro de Hechos que cuenta cómo fue la ascensión de Jesús, ¿no? Claro. Que dice que los discípulos estaban mirando ahí a Jesús como subía, ¿no? Como parecía en una nube con los ángeles, y Él subía y se le aparecen dos ángeles y le dicen, ¿no? ¿Qué hacen mirando para arriba? Tienen cosas que hacer, ¿no? Claro, hay cosas que hacer. Este Señor que se fue, así como lo ven, irse al cielo, va a volver, ¿no? Y esa gente que estaba ahí, esos discípulos que estaban ahí viéndolo partir, que eran amigos, que habían pasado tiempo, Mariano, que habían compartido mucho, sí, ¿no? No los volvieron a ver. Claro. Y vivieron una vida manteniendo y sosteniendo esa fe. Y bueno, llegó el momento que murieron, ¿no? Claro. Y yo me pongo a pensar, qué maravilloso va a ser cuando ellos que lo vieron volver, lo vieron irse, ahora resuciten y lo van a volver a ver. Volviendo. ¿No? Fíjense que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá estamos hablando de una resurrección especial, ¿no? De aquellos que murieron conociendo a Jesús. Ellos van a ver a Cristo volver y van a decir, era verdad lo que nos dijeron los ángeles, ¿no? Sí, me imagino ahí a Pedro, ¿no? Y a Santiago diciendo, era verdad lo que nos dijeron los ángeles. O a las otras personas que pudieron ver a Jesús ascender. Y Pablo lo expresa así, no es vana nuestra fe. Claro, obviamente no. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios es válido. Y el Señor hoy quiere decirte que es tranquilo. A veces nos angustiamos, y me pasa, ¿no? También nos angustiamos por diferentes problemas que creemos que no tienen solución, y Dios te dice, tranquilo. A su debido tiempo todo va a mejorar, ¿no? Tranquilo, Dios sigue al control de la historia. Él ya nos contó lo que iba a pasar y cómo iba a suceder. No te preocupes. Vos ocupate de las cosas de Dios y deja que Él te ayude y te muestre el camino por dónde ir, hacia dónde ir. Y a veces en la vida nos van pasando cosas que son como anclas que vamos tirando, ¿no? Y todas cosas son muchas veces anclas que quedan en el pasado que no nos permiten avanzar. ¿No? El Señor te está diciendo, avancemos. Avanzá por fe. Soltá eso que te está sosteniendo al pasado y no te deja avanzar. Y no lo tires. O sea, entregáselo al Señor. No, más vale. No, dámelo a mí. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, dice el Señor. Tenemos una esperanza gloriosa. Fíjate que ni la muerte pudo vencer al Hijo de Dios. Más vale. Entonces, ¿cuánto más puede hacer con nosotros y cuánto más va a hacer con nuestra vida? Es momento de confiar en el Señor más que nunca y seguir estudiando, Mariano. Tal cual. Vamos a seguir viendo lo que dice Filipenses 3:21, por ejemplo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya vimos que la segunda venida de Jesús va a ser una reunión de todos los santos, de todos los tiempos. Aquellos que han vivido conforme a la palabra, estuvieron en Cristo, van a resucitar, va a haber una resurrección de los muertos. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que estén vivos al momento de la segunda venida?
Fíjense que dice, va a haber una transformación en el cuerpo, Tal cual. para que nosotros seamos semejanza suya. Sí. Fíjate que muchas veces se dijo que, hay un texto de la Biblia que dice que que a Dios nadie lo vio, ¿no? Sí. Porque si nosotros lo veríamos como Él es, Moriríamos. moriríamos porque somos personas pecadoras, Sí, ¿no? sí. Seres inmundos. Exactamente. Pero el Señor dice que cuando Él venga, ¿no? Vamos a ser transformados. Y acá sabes que me gusta hablar que estamos hablando de una transformación real, ¿no? Sí, completa. Acá estamos hablando de un proceso físico-químico que no entendemos porque pero nuestras células van a ser diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que aquellos que estemos o estén vivos cuando Jesús vuelva, seremos transformados. Va a haber una transformación. Y Pablo, en 1 Corintios, da un poquito más de detalle. Vamos al capítulo 15, versículos 51 al 55, que dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y otra vez Pablo con sus palabrerías, ¿no? Con su forma de escribir sus formas de expresar. tan poética. Fíjate que Pablo les está diciendo acá a los corintios, les voy a decir una realidad, un misterio que también es una realidad. Sí. No todos vamos a morir. O sea Claro. que aquellos que sean los santos necesitamos pasar por una transformación. Sí. Ese proceso se lo llama glorificación, ¿no? Claro. En un abrir y cerrar de ojos, cuando escuchemos la trompeta, ¿no? Los muertos van a resucitar, incorruptibles, ya van a resucitar Transformados. con un cuerpo transformado, Claro. ¿no? Ya nos vamos a ver más lindos, Eso. menos canas quizás para mí, no sé. Más altos para algunos. Más altos, ¿no? Más esbeltos. Y muchos van a ser transformados a la imagen del Señor, ¿no? Claro. Va a ser un proceso esto. Pero sí o sí entendemos algo. Necesitamos que lo incorruptible, que lo corruptible se Sí, vista bueno. de incorrupción. Ujú. Quiere decir que ya en ese momento vamos a ser transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Exactamente. Porque es necesario que lo mortal, dice, se vista de inmortalidad. Y dice, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, cuando el Señor ya nos haya transformado, cuando el Señor ya nos haya convertido, no sé qué va a pasar con nuestras células, no sé qué va a pasar con nuestro cuerpo, ¿no? Bien, es momento de entender que la muerte ya no puede hacer más mella en un hijo de Dios. Exactamente. Ahí vamos a entender que el pecado no puede lastimar más a un hijo de Dios. Ahí vamos a entender que la victoria está en manos de aquellos que fueron fieles a lo largo de la historia de su vida. Ujú. Entendemos que los muertos que murieron en Jesús, que a veces no entendemos por qué mueren, resucitan a su debido tiempo, y aquellos que esperan a Jesús y están despiertos en ese momento, están vivos, son transformados. Una locura. Y esto es maravilloso, no Sí. nos podemos quedar callados con esta verdad, Mariano. Una linda esperanza que tenemos. No podemos salir y querer salir corriendo y decírselo a todos, ¿no? Y sí, y es algo que tenemos que hacer hoy en día. Porque- Aparte algo muy lindo, perdón, pero algo Sí, sí. muy lindo que digo es que hasta este momento, ya el ser transformado, ya ver venir a Jesús, para mí debe ser uno de los eventos magníficos que en la mente no entra, ¿no? En la mente humana. Pero digo, ya el estar siendo transformados, si tenemos la gracia y la posibilidad de poder estar vivos por ese momento, es que sentir esa transformación de decir, ahora puedo vivir una eternidad junto con Jesús, ¿no? Ya no va, como decías, ya la muerte no forma parte de esto, ya el pecado no me va a hacer mal, ya no me voy a sentir triste, ya no voy a sentir agonía, ya no voy a sentir el pesar del pecado que causó en este mundo. Yo creo que esa transformación va a ser como algo, wow, no sé. No sé, es inexplicable, pero queremos que pase ya, ¿no? Sí, obvio. Basta de este mundo de tinieblas. Y justamente eso
decía Mariano, que muchas veces nosotros nos preguntan cómo va o cosas, Claro, sí. y decimos o bien y no contamos nada, o nos gusta dar las malas noticias, ¿no? Claro. O el andar chismoseando por ahí. Claro, Eso también nos encanta. Sí. Pero dar estas cosas a veces no nos tomamos el tiempo para hablar las cosas tan importantes de esta esperanza que tenemos. Ujú. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:17? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces, respondiendo a las preguntas ¿para qué vuelve Jesús? ¿No? Ya tenemos para entender que nos va a reunir. Sí, primero junto a los escogidos. Ajá. Con aquellos que mueren los resucita, Sí. aquellos que están vivos los transforman. Entonces ahora es momento de recibir. Fíjate que acá dice que seremos arrebatados, pero no es el arrebato No. que se cree, sino seremos transportados hacia el cielo. Hacia el cielo, sí. Quiere decir que en la segunda venida de Cristo, Ujú. ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. Él no va a tocar la tierra. No. Él no vamos a ser transformados en el momento la tierra. Hay un proceso que va a haber. Claro. Ese no es el tema para hoy, No, pero no. podemos después decirle, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que Jesús va a volver, Ujú. que Jesús va a retornar a la tierra, Sí. va a perfeccionar lo imperfecto, va a transformar, entonces en un momento va a transformar y recibir a todos los santos. Claro. Enviará a sus ángeles y los va a recibir. Fíjense qué lindo cómo acabamos de leer versículos del Antiguo Testamento, Sí, del Nuevo del Testamento, de Testamento. Pablo, de Jesús mismo, ¿no? Y todo tiene una coordinación y, Sí. y va hacia lo mismo y es espectacular esto, Mariano. Vamos a ver el siguiente ¿para qué? Ok, bien. Apocalipsis 6, 10 y 16 nos dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y este momento es donde el Señor va a dar la sentencia Final. de su juicio, ¿no? La sentencia final, a cada uno según sea su obra. Claro. Entonces, aquellos que decidieron seguir a Dios van a resucitar o van a ser transformados, ¿no? Depende del momento. Ahora, aquellos que no quisieron aceptar la voluntad de Dios, aquellos que se negaron a vivir conforme a lo que Dios quería, que muchas veces decían, sí, vamos a guardar esto y esto porque me conviene, pero esto no. Claro, ¿no? sí. Aquellos que querían guardar parcialmente las escrituras, van a recibir su juicio, la sentencia obvio. por su juicio. Y justo hablábamos estos días, Mariano, con una persona estudiando la Biblia, ¿no? Diciendo que a veces pasa que decimos, pero mira, hace todo mal y le va bien. Claro. Y yo que intento hacer las cosas como Dios quiere, me sale todo mal, o tengo problemas, o con enfermedades. Y Dios es el dueño de la venganza, y Dios es el que va a impartir justicia a su debido tiempo. Exactamente. Nosotros que tenemos que seguir obrando de manera correcta, haciendo el bien, amando al prójimo, Ujú. y permitir que de esas cosas se encargue el Señor. Sí, obvio. ¿No? Fíjate qué dice 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su vendida. Y ahí hablábamos, ¿no?, de personas individuales, ¿no? Ujú. Y acá cuando hablamos del inicuo, que también es el hombre de pecado, y eso Sí. que habla Pablo, que son organizaciones mundiales que se, podríamos decir, interponen o van en contra de lo que dice Dios, Ujú. ¿no? Van a ser destruidas. Quiere decir que todo aquello que no sea santo Sí, va a sí, ser sí, destruido. Entonces todo aquello que no se transforme va a ser destruido, no queda duda. Destruirá con el resplandor de su venida. Ujú. Acá tenemos otra característica más, va a ser tan resplandeciente que no lo podemos explicar. No, más vale. Va a ser tan maravilloso ese momento, va a ser tan especial poder vivirlo. El Señor nos dice, aguanten, resistamos, ¿no? Un Está poco como más ahí. la batalla, resistamos, Es un poco más. quedémonos, acompañemos, compartamos, hablemos de esto a los demás. Va a ser, quizás sea difícil este momento. Sí, obvio. Quizás pasamos por circunstancias difíciles, pero la recompensa va a ser tan grande que nos vamos a olvidar de las cosas malas que pasamos por acá. Tal cual.
¿no? Fíjate que dice Apocalipsis 18. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. El Señor es juez y no ninguna persona se puede escapar de la sentencia de lo que hizo, sean buenas o sean malas. Obvio. Cada uno va a recibir su recompensa, eso no queda ninguna duda. Mira qué dice Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son los del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y empezamos esta sección de esta pregunta con una pregunta, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzgas la muerte, la sangre que fue derramada? Y acá dice, ¿no? Aleluya, salvación y honra y gloria y poder a nuestro Dios. Fíjate que dice, sus juicios son verdaderos Y justos. Porque el Señor es un Señor de justicia. En este caso, la gran ramera, que bueno, vamos a estudiar después a quién representa, se corrompió con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, ¿no? Pero no fue, no quedó libre de su sentencia, ¿no? No. Sino que él tomó venganza en su mano, la venganza en su mano. Él dio la recompensa de lo que cada uno merecía. Claro, obviamente. Fíjate que acá dice, ¿no? Aleluya, salvación y honra. ¿De quién es estas palabras? De una gran multitud que estaba en el cielo. Claro. O sea, aquellos que sean resucitados, transformados y van al cielo van a entender que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Tal cual. ¿No? Entonces, esto es claro, acá hay dos caminos que elegir, Sí, ¿no? sí, La obvio. salvación o la perdición, no Exactamente. podemos. Miren lo que dice ahora Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y acá cuando habla de este lago de fuego, no es el infierno que todos creemos, no. sino que es una destrucción Total. puntual. Claro, sí. Y total, ¿no? Destrucción total y puntual del pecado. Entonces, ¿para qué vuelve Jesús, Mariano? Para destruir a todos esos poderes malignos y a aquellos que siguen esas creencias o los impíos. Exactamente. Y fíjate que acá siempre estamos hablando de decisiones personales. Claro. El Señor no obliga a nadie ni a creerlo, ni a creer en Él, ni a no creer, ¿no? Esto es decisiones personales que tenemos que tomar en la vida. Y de esto se trata, de tomar decisiones que pueden ser para vida eterna O para muerte eterna. o para muerte eterna. Entonces, ¿para qué viene Jesús? Sumándole a lo que veníamos hablando, ¿no? Para reunir a todos los santos. Resucitar a los muertos, para transformar a aquellos que estén vivos y también a los muertos. Y una vez que estén todos estos resucitados, los va a reunir y los va a llevar al cielo. ¿Qué va a pasar mientras ascendemos al cielo? Se va a dar la destrucción total del pecado. O sea, después vamos a dar más detalle, ¿no? Pero Obvio. va a comenzar lo que sería la destrucción del pecado. O sea, esto es claro, nadie va a escapar de los juicios del Señor. Algo que me quedó pensando, Mati, en esto de yendo al principio, ¿no? Lo primero que va a pasar es la trompeta. Así como la segunda venida de Jesús va a ser visible para todo el mundo, ¿no? De que todo ojo lo verá, nadie puede escaparse de ese evento magnífico que va a pasar. El momento en cuando suene la trompeta, que va a sonar, o sea, todo el mundo lo va a escuchar. Ya uno cuando escucha las trompetas, por ejemplo, como pasó el Mundial, un partido de fútbol, se escucha de una distancia que pueden ser 4 cuadras y uno escucha que están tocando la trompeta. En este momento es decir, como creo que hasta todas las personas van a temblar de decir, ya está, el momento. Y esa decisión de decir en qué lado estoy, ¿no? Ahí ya va a ser tarde, ¿no? Ahí ya no podemos hacer nada. No, esa reacción, a eso es lo que voy, ¿no? Ya el tiempo pasó. Y en ese momento cuando suenen las trompetas, la gente va a saber y va a atender a su corazón y decir, bueno, algunos van a decir, ya es el momento, amén, aleluya, y otros van a decir, se van a arrepentir de no haber tomado una decisión previa antes, ¿no? Un profeta dice, no, pasó la siembra, pasó la cosecha y no hemos sido salvos. O sea, el tiempo pasó y ¿qué hice con mi vida? A vos te lo pregunto. A vos que estás ahí mirando esto, te pregunto, mira, me acerco un poco más todavía.
¿Qué estás haciendo con el tiempo que el Señor te está dando? ¿Qué estás haciendo? Todo lo que no hagamos o hagamos, Sí, diría un policía, va a ser utilizado en tu contra, pero Sí, sí. acá Jesús te está diciendo, dale, despertate. Ujú. El Señor hoy te está hablando tu corazón en este momento. Él está diciendo, ¿hasta cuánto vas a seguir titubeando? ¿Hasta cuándo vas a querer intentar engañar al Señor? Claro, Vamos, es momento de tomar decisiones y mantenernos, ¿no? obvio. Entonces, a ver, avancemos. ¿Para qué más viene Jesús? Porque la Biblia da mucho más detalle. Vamos a ver Sí. qué dice acá. Apocalipsis 24:6 nos dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y acá estamos hablando en un tiempo específico donde va a haber ¿qué? Juicios. Ujú. No, juicios y sentencia. Y fíjate que dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Claro. O sea, ¿quiénes son aquellos que fueron salvados? Ujú. ¿No? Entonces van a ver y van a poder decir y vamos a poder entender que no va a haber duda de que Dios es justo. Claro. Entonces, tiene que ver con esto, entender que Dios es justo. Porque Satanás se encargó de, diríamos, diseminar por todo el universo Ujú. que Dios no, No es es justo. justo, claramente. ¿No? Entonces, tenemos que entender algo, ¿no? De que aquellos que, en este caso, los que habían adorado a la bestia, a su imagen, Ujú. los que recibieron la marca en la frente, son todos aquellos que decidieron no obedecer a Dios, ¿no? Ujú. Y aquellos que vivieron conforme a sus principios van a tener esta posibilidad, ¿no? Claro. Y entender algo, no somos nadie, no se trata de nosotros. No. Se trata de Dios y de su amor, ¿no? Ujú. Entonces, vivimos, si vemos que hay tronos, que hay jueces, Claro. que está hablando de juzgar, tenemos que entender que estamos en el medio de un juicio, Exactamente. ¿no? La sentencia, ¿cuál va a ser? Va a depender de lo que cada uno haga y cómo cada uno obre. Exactamente. Miren lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y acá nos está diciendo, otra vez vemos un trono blanco. Sí, El Señor es el que está en el control. obvio, totalmente. Fíjate que no hay nada ni nadie que se escape, entonces Ujú. basta de querer engañar al Señor, ¿no? No se puede. No se puede. Tenemos que entender algo, el carácter de Dios fue puesto en duda. Sí. Es momento de vindicar al Señor, ¿no? Exactamente. Miren lo que dice Efesios 3, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares. Celestiales. Esto quiere decir que hay vida fuera de este planeta, ¿no? Obviamente. Y entender de que también Pablo dice, somos cartas abiertas. Ujú. Dios te está diciendo, ¿es difícil? Es difícil. Pero se puede. Se puede. Con Dios siempre se puede. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres de sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y otra vez, ¿no? Reconciliar. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ujú. O sea, Dios vino
en realidad en forma de hijo, ¿no? Sí. El hijo vino para que nosotros entendamos que el plan de Cristo siempre fue reconciliar, o sea, religar, Exactamente. unir, volver a unir lo que el pecado quebró. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La única manera en que no sean tenidos en cuenta nuestros pecados es a través de la muerte expiatoria de Jesús. Claro. Nosotros tenemos ese mismo ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos llamados a contar estas verdades al mundo para que así como Cristo buscó reconciliarnos a nosotros con Dios, nuestro mensaje lleve a que otras personas se reconcilien con Dios. La reconciliación tiene que ver con eso, con volver a unir lo que el pecado separó. Tal cual. Tenemos que entender que somos llamados a contar a las personas de que en Dios hay salvación, Sí. de que en Dios hay poder, que estamos en un mundo donde lo que sucede es consecuencia del pecado que entró a través de la desobediencia de Adán y Eva. Pero esto no es el fin para los hijos de Dios. No. Hay esperanza, hay una salida, hay una solución para todos nuestros problemas. Y esa la encontramos en los pies de Cristo Jesús. Amén. Solo a través de esta manera vamos a poder reconciliar a Dios con la humanidad, ¿no? Exactamente. A la criatura con su creación. A ver, no somos llamados ni a convencer, ni a No, juzgar, ni a obligar tampoco. hay que compartirlo. Ujú. Por eso hay que compartir. Por eso hay que Dar el mensaje. dar el mensaje. No hay mucho que pensar esto, ¿no? Entonces vamos a... ¿Qué acabamos de entender? De que también la segunda venida es para vindicar a Dios, Exactamente. el carácter de Dios ante el universo. Y vamos a ver otra más, Mariano. Romanos 8, 19 al 21 nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esto tenemos que quedar en claro, ¿no? Después de un tiempo vamos a volver a la tierra y Claro. habitaremos en la tierra. Exacto. Entonces, fíjate que dice, la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. Quiere Claro. decir que la misma creación que Dios hizo Estuvo comprometida también por el pecado. se corrompió por el pecado. Entonces la misma creación también va a ser libertada de la esclavitud. Entonces va a haber una restauración de la tierra. Somos transformados nosotros y también es transformada la tierra. Y esto es interesante porque si vos hoy te pones a hablar, y no te digo con nosotros que creemos en Claro. la palabra, ¿no? Si no, vos hoy te pones a hablar con científicos, gente que estudia la tierra y eso, ¿cuánto tiempo de vida le da a la tierra? No, muy poco. Es muy poco, ¿no? La tierra está agonizando. Y el Señor va a restaurar hasta eso, ¿no? Para que nosotros podamos habitar. Fíjate que dice Isaías 65, Mariano. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces esto es interesante, Mariano, porque acá podemos encontrar que esto es bien claro. Va a haber un Sí. cielo nuevo, Una tierra. una tierra nueva, o sea, va a ser restaurado. Y esto no es sí quizás, sí tal No, vez. una seguridad. Esto es una certeza total. Ujú. También lo dice Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ¿sabes qué pasa, Mariano? Que, a ver, Ujú. esto es claro de entender. En Génesis encontramos el relato de la creación, ¿no? Sí. ¿Qué cosas prepara el Señor? La tierra, Sí, los cielos, la vegetación, los animales, todo, Ujú. y después al hombre. al hombre, para que habitara en la en la tierra. tierra. Ujú. El pecado corrompió ambas cosas. Sí, tanto al hombre al principio y después a toda la tierra. Entonces, leíamos, ¿no? Que dice, porque pecaron, Sí. porque desobedecieron, vas a tener que trabajar la tierra, vas a Claro, tener sí. el sudor, y en los campos va a salir espinas, Claro. ¿no? O sea, destruimos todo, Mariano. Destruimos todo, ¿con qué necesidad? Sí. Y seguimos destruyendo. Sí, hasta el día de hoy. Podemos hablar de un montón de empresas mineras, contaminación. Destruimos tanto el cuerpo, seguimos destruyendo la naturaleza como tal, la misma tierra en la que es nuestro hogar, la seguimos destruyendo. O sea, no hay
No hay esperanza, por eso no hay esperanza tampoco en este mundo. Y por eso dice tranquilo el Señor. Vamos a hacer algo nuevo. Así como yo les di un Edén, ¿no? Yo les di un lugar que estaba apto para que ustedes puedan habitar y ustedes lo rompieron, tranquilo. Hay cielos nuevos y hay tierras nuevas, ¿no? Uh-huh. Pedro también lo dice. Segunda de Pedro 3:13 nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y acá Pedro le agrega un ingrediente extra, Claro. ¿no? O sea, cielos nuevos, tierras nuevas, pero en los cuales no hay pecado, Claro, en los cuales no hay injusticia, exactamente. en los cuales todo es perfecto. Apocalipsis también lo dice. ¿Verdad? Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Excelente, esto es excelente, Sí. porque va a restaurar la Completo. tierra, ¿no? No va a haber nada en el mundo que atente contra nuestra vida, ¿no? Ujú. Hoy quizás tenemos acantilados muy grandes, no sé si se pusieron a pensar, o montañas que no podemos escalar Claro. porque no nos da el oxígeno, Ujú. o mares que por su presión No podemos- nos haría implotar. Claro. Esto no va a existir en la tierra No. nueva. No va a haber nada que atente contra los hijos de Dios. Va a ser una creación perfecta. ¿Cómo va a ser? Calculo que no va a haber tantas montañas y más colinas. Calculo que no habrá mares tan profundos, océanos tan profundos y sí más... Más llanos. Más río. Vaya a saber uno, ¿no? Pero vamos a poder nadar, vamos a poder caminar con un león y que no nos quiera comer. Sí. Entonces, ¿para qué va a venir el Señor a la tierra? Para restaurarla. Para restaurarla. Entonces, fíjate que encontramos desde la resurrección de todos los santos, Ujú. una reunión con aquellos que estén vivos y hayan sido transformados. Sí. Encontramos que va a vindicar su carácter. Sí. Encontramos que también va a haber una santa reunión, una santa convocación. El Señor está reuniendo a los fieles en Claro. en este evento, ¿no? Ujú. Y nos va a dar la recompensa de la fidelidad que muchas veces nos costó quizás hasta Y mantenerla. la caída de lágrimas, ¿no? Claro. El sufrimiento. Pero la recompensa vale la pena. María. Sí. Es muchísimo mayor. Y vamos a ver una cosita más. Ujú. En Colosenses 1:19-20 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y acá encontramos otra vez esto de la reconciliación, ¿no? Sí, Reconciliar por medio de sí todas las cosas, ¿no? Tanto en la tierra, dice, como las que están en los cielos. Fíjate que haciendo paz mediante la ¿qué? la sangre que se dio en la cruz. Y muchas veces escuché decir que la gracia es gratuita. Ujú. Y es correcto eso, Sí, sí. ¿no? Porque no tiene un precio para nosotros. No, Pero tiene un costo muy grande. claro. ¿Y cuál es ese costo grandísimo? La vida de Jesús. La sangre del Creador. Un costo que solo Él estaba dispuesto a pagar y que solamente Él podía cumplir, ¿no? Sí, sí. Entonces, no menospreciemos la gracia que hoy tenemos. No. No tomemos tan livianamente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Vivamos a la altura del sacrificio de Cristo, por Claro. favor, ¿no? ¿Qué dice Efesios 1:9? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y otra vez el mismo principio, ¿no? Ujú. El de reunir. El de volver a reunir, el volver Junta. a reencontrarse, el volver a esta restauración de lo que el pecado destruyó, Ujú. ¿no? Es impresionante porque reunir en quién, en Cristo. Cristo tiene ese centro de nuestra vida, tendría que ser, no Sí. el centro de la creación, pero tendría que ser el centro de nuestra vida todos los días y a cada momento, ¿no? Ujú. ¿Y qué dice Isaías 59?
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es increíble, porque este versículo me dispara directamente al Génesis, ¿no? Claro. El Señor les da un lugar para habitar. Sí. Dice, ustedes pueden comer de todo. Solo una cosa les voy a pedir. Y yo creo que en un huerto habían cosas para comer ahí, ¿no? Si nosotros hoy en la verdulería encontramos cosas ricas. Sí, ¿no? Imagínate en un lugar que era perfecto. Y qué sabores, ¿no? Cuánto habrá para el Señor. Y dice, pero, una cosita, ese no. Ese no lo toquen. Ese no. ¿Qué vamos a hacer nosotros los que nos dicen que no hay que hacer? Tal cual. ¿No? Y la verdad no le puedo decir a Dios nada, porque hoy con un hijo de 1 año y medio me doy cuenta de que siempre vamos a hacer lo que decimos que no hay que hacer. Al enano le digo, no hagas tal cosa, va y quiere hacer. No te subas ahí se tiene que subir. Y nosotros somos iguales y lamentablemente hacemos renegar a Dios, ¿no? Muchas veces. Porque lo desobedecemos y vamos por nuestros caminos. Pero hay algo que tenemos que entender, al Señor le duele esta división. Pues fíjate que en el Edén, Adán y Eva pecaron, ¿y qué fue lo primero que hicieron? Ocultarse. Esconderse. ¿Por qué se esconden de mí? Claro. ¿Por qué se esconden de mí? Le está diciendo Dios, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Señor? Habrá ido al Edén, ¿no? Y habrá dicho, si estos no están por acá, ¿dónde estarán? algo debe haber pasado. El Señor sabe todo. Sí, obvio que sí. No, eso de nosotros querer escondernos del Señor. No, es imposible. O querer ocultarle cosas al Señor, o querer engañar al Señor, no existe, porque el Señor es todopoderoso, ¿no? Y aún así me gusta, a pesar de que se escondieron, a pesar de que estaban ocultos, ¿no? El cómo interactúa Dios con ellos. No es que, porque sabía que lo que hicieron, sabía dónde estaban, pero aún así fue con amor. Exactamente. ¿Dónde están? O sea, ¿qué pasó? Dios no es ese Dios avaro y perverso que nos plantea la televisión, ¿no? Dios es un Dios amoroso, compasivo y comprensivo. Entonces fíjense que desde el Edén sigue repitiéndose lo mismo. ¿Dónde estás? Vos que estás ahí viendo, ¿dónde estás? ¿En qué parte de la vida estás parado? ¿En qué parte de las decisiones para vida eterna estás? ¿Dónde estás? El Señor vino a destruir esa división que hay entre nosotros y Dios. Porque ya desde el Edén es imposible ver al Señor cara a cara. Claro. Y yo anhelo en ese día en el que pueda ser restaurado para verlo cara a cara. Para ver al Señor y decirle gracias. Gracias, porque no lo merecía. Pero no hice nada bueno. Pero así me viste. Y decidiste, a pesar de las circunstancias, morir en la cruz por mí. Gracias porque no me diste perdido. Porque aunque yo muchas veces pensé que era un caso perdido, vos me demostraste que tu amor es más importante. Que no importa cuánto pueda correr ni cuán rápido, siempre me vas a alcanzar. Que no importa cuánto quiera esconderme ni cuánta distancia quiere tomar, siempre estás ahí esperándome. No importa cuánto quiera huir de tu presencia, siempre vas a estar esperándome con los brazos abiertos. Gracias, Señor. Quiero encontrar que llegue ese momento para poder decírselo, para poder abrazar al Señor, para poder abrazar a esos seres amados que perdimos y entender de que Cristo puede restaurar un alma rota, un corazón roto. El Señor puede restaurar, si puede restaurar la muerte, sí, puede restaurar lo que sea. Y el último versículo, Mariano, que vamos a compartir. Apocalipsis 22:23, que dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto. Y cada uno va a recibir lo que haya sembrado, Claro, va a cosechar lo obvio. que haya sembrado. Y este último punto de para qué viene el Señor es para restablecer la comunión con Dios, para que podamos volver a verlo cara a cara. Y fíjate cuántas cosas, detalles hay, y hay muchos más detalles que no vinimos, ¿no? Pero así, haciendo a grandes rasgos un resumen de lo que estuvimos viendo. ¿Para qué vuelve el Señor? Vuelve para restaurar la tierra. Sí.
Vuelve para resucitar a aquellos que murieron en el Señor. Vuelve para transformar nuestro cuerpo, viene Sí. para transformarnos. Vuelve para vindicar el carácter de Dios en el universo. Viene para transformar los cielos y la tierra que sufrieron las consecuencias de las malas decisiones de la humanidad. Sí. Y sigue sufriendo y sigue en agonía. Pero sobre todo viene para restablecer la comunión que el pecado rompió. El Señor vuelve porque quiere volver a verte cara a cara. El Señor quiere volver a abrazarte. El Señor quiere volver a estar junto con Él, Mariano. Obvio que sí. Decime si esto no es maravilloso. Es más que maravilloso. Es algo tan lindo y algo que tenemos que compartir. ¿Qué hacemos que no estamos compartiendo de esta maravilla, de esta esperanza tan grande de que Jesús va a volver? Es algo seguro. Va a restablecer, transformar, hacer todo nuevo solamente por amor a nosotros. Exactamente. Así que si alguien te dice que no hay solución, no le creas. Si alguien te dice que sos un caso perdido, no le creas. Si alguien te dice que este mundo solamente hay caos y destrucción y va a terminar en ruinas, no le creas. El Señor hoy viene a darte un mensaje de esperanza. El Señor quiere encontrarte, el Señor hoy te está buscando. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Deja de perder el tiempo en cosas que son efímeras. Deja de ponerte objetivos solamente terrenales. Esto pronto se va a acabar. El Señor va a volver a restaurar, va a volver a acomodar esto que el pecado desordenó y rompió. Lo que se hacía en el Génesis va a volver a hacerse muy pronto cuando Él vuelva. Pero el Señor vuelve porque te quiere dar un abrazo también. El Señor te quiere abrazarte y decirte, fue difícil, te entiendo. El Señor quiere mirarte a la cara y decirte, ¿tuviste que pasar cosas difíciles? Sí. Yo también cuando estuve en la tierra, así que te entiendo. ¿Esto era lo que yo tenía planeado para ustedes? No. Esto es consecuencia del pecado, pero no te preocupes. Ningún acto de injusticia va a quedar impune. No te preocupes. Ningún caso va a ser perdido. No te preocupes. Cada lágrima valió la pena porque la recompensa es más grande. Y en ese instante va a secar la última lágrima que corra por tu mejilla. Y te va a decir, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos, es momento de recibir la recompensa. ¿Qué mejor recompensa que vivir con el Señor para siempre?